Vamos a dar chancecito que terminen de entrar. Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que estén muy bien. El día de hoy les tenemos una muy buena charla de parte del doctor Felipe Arauz Pavalini, llamada Producción y Ambiente, la conflictividad, la sinergia, una charla súper interesante que vamos a estar hablando de la agricultura sostenible. Inclusive yo creo que eso también se mencionó en las lecciones pasadas, entonces claramente es un tema de súper interés, entonces espero que pongan bastante atención. Esta vez, sí, por favor, en el chat de esta presentación pongan el nombre y el carnet y el grupo para estar llevando la lista. Y para darles un par de anuncios, el reporte de este coloquio y el avance que están programados para la segunda semana, como es semana 1, claramente se tienen que pasar para la otra semana. Entonces, estén tranquilos que el reporte y el avance se entrega respectivamente la otra semana. Entonces, aprovechen bastante la charla y la investigación que van a realizar. Y no, adelante, don Felipe, todo suyo. Ok, bueno. Muchas gracias por estar acá y por la atención. Gracias a Matías por la invitación. Efectivamente, el título invita a pensar porque muchas veces tenemos una gran conflictividad entre lo que es producción y ambiente. Incluso hay palabras descalificadoras entre gente que está en la producción y gente que está más ligada al ambientalismo. Bueno, cada uno tiene su agenda y eso está bien, pero a veces pasamos a un lenguaje descalificador que no ayuda a encontrar justamente esas soluciones que permitan no solo el equilibrio entre la producción y el ambiente, porque, sino más bien ir más allá del equilibrio y pasar más hacia la sinergia, hacia cómo el ambiente puede ayudar a la producción y la producción puede ayudar al ambiente. Eso es el reto que tenemos y es lo que vamos a hablar hoy con algunos casos específicos. Ese cambio de pasar de la conflictividad a la sinergia en la relación producción-ambiente implica cambios de actitudes del sector productivo hacia el ambiental y del sector ambiental hacia lo productivo. Y yo digo que a veces ese lenguaje descalificador, yo los comparo con niños que no se pueden poner de acuerdo, que no han madurado, entonces son incapaces de ponerse de acuerdo y terminan en un puro pleito, como decimos. Y yo, bueno, yo soy ingeniero agrónomo, yo no soy psicólogo infantil, pero también soy padre de familia, he visto mis hijos crecer hasta ser adultos y uno más o menos sabe cuál es el comportamiento de una persona inmadura versus una persona ya madura, adulta. La persona inmadura tiende a tener un pensamiento lineal donde hay relaciones de causa-efecto muy inmediatas, ¿verdad? Mientras que la persona madura tiende a tener un pensamiento más complejo que ve diferentes interacciones. Y si ustedes se fijan en una mejenga de chiquitos de kinder o de primer grado, el que es bueno es el que cree que puede burlarse a todo el mundo y llegar desde la defensa hasta meter el gol, ¿verdad? Y lo quiere hacer todo, ¿verdad? Ya en ligas un poco mayores, ¿verdad? Juveniles y así, empieza a verse una visión en conjunto del campo de juego y hacer pases y echar para atrás cuando hay que echar para atrás, etcétera, ¿verdad? Eso refleja ya un pensamiento un poco más complejo, ver ciertas interacciones que el pensamiento lineal a veces no permite ver. Y eso lleva justamente, ese pensamiento lineal lleva a una dificultad para prever las consecuencias de lo que se hace, mientras que una persona madura
considera consecuencias de largo plazo. Una persona inmadura solo ve su punto de vista, mientras que una persona madura considera el punto de vista propio, pero también el de la otra persona. El tema de ponerse en los zapatos de la otra persona es sumamente importante a la hora de establecer sinergias. Siempre la persona inmadura le echa la culpa a la otra persona y eso lleva a esa persona inmadura a generar por cualquier cosa un berrinche. Incluso llevan a usar hasta mentiras para justificarse, mientras que la persona madura es capaz de reconocer errores y enmendarlos, es capaz de no de berrinches, sino de diálogo y de valorar la verdad, aunque sea lo que ha dicho otra persona, ¿verdad? Entonces ahí es donde debemos empezar por cambiar de actitud, madurar en ese sentido para poder realmente pasar de esa conflictividad a una sinergia. Y si ustedes lo ven en la realidad, ustedes ven sectores ambientales diciendo que los productores son los grandes contaminadores, solo no ven, digamos, la necesidad de un sector productor que sea rentable, que genere empleo, que genere productividad, ¿verdad? Y siempre todos los males son del sector productor y todo lo que contaminan y su reacción es también muy virulenta, digamos, y a veces llegando incluso hasta cosas que faltan a la verdad. Igual, del otro lado, uno ve cosas similares, ¿verdad? Ve cómo casi que les estorba la mención a la palabra ambiente, ¿verdad? No, que no ven más allá de, a veces del área de la finca y no de las consecuencias que están teniendo más allá en el ambiente, en las fuentes de agua y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces digamos, esas cierres que hay, digamos, a no ver los otros puntos de vista es lo que causa justamente esa conflictividad. Y entonces tenemos que ir viendo cómo vamos madurando y cómo podemos, a partir de eso, empezar a ver cómo hacemos esas sinergias. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de las pesquerías, en el caso del tema de los plaguicidas, el caso de la piña es bien interesante, ¿verdad? De un cultivo muy lleno de esas conflictividades, ¿verdad? El caso del acceso a la biodiversidad y el caso de las semillas. Hay otros, tal vez, pero estos son como los que han sido más conflictivos. Entonces voy a basarme en estos como ejemplos de cómo una conflictividad se puede transformar en una sinergia. Bueno, en el caso del sector pesquero, igual necesitamos pasar del pensamiento lineal al pensamiento complejo. El sector ambiental tiene que ver que no solo o sea, que no necesariamente el extraer peces va a causar un desbalance, sino que puede hacerse de alguna manera, pero vamos a ver, más sustentable. También hay que entender que una regulación excesiva puede llevar a problemas ambientales mayores, como la sobrepesca o como la pesca ilegal y otros tipos de situaciones que se dan justamente de gente que se siente acosada por un exceso de regulaciones, ¿verdad? Que incluso llevan esas regulaciones excesivas a impedirles pescar en lugares donde hay
buena pesca, entonces tienen que irse a otros lugares y tienen que aumentar el esfuerzo pesquero. Hay que entender un principio que no está escrito. Todos hemos oído hablar del principio de no regresión ambiental, que es que uno no puede generar una normativa que signifique un retroceso en materia ambiental. Sin embargo, deberíamos pensar en un principio que es el de la no regresión social, es decir, no un principio que diga, bueno, no podemos establecer regulaciones que van a terminar causando un perjuicio social. Y también el tema de dejar de descalificar, a veces faltando a la verdad, diciendo cosas que no son ciertas, para simplemente reforzar sus argumentos. En el sector productor, pesquero, hay que entender, o tienen los pescadores que entender, que las regulaciones basadas en estudios científicos lo que buscan es proteger el ambiente, que al final es el principal recurso para la producción, el suelo, el agua, la biodiversidad. Y también es necesario reconocer que ha habido abusos que han dañado el ambiente. Entonces, también es importante, ¿verdad?, reconocer que ha habido abusos y que hay que corregirlos. Y es importante, y esto también se aplica a todos los sectores de la producción, no solo la pesca, hay que dejar de verse como enemigos. Y yo pongo un caso que es muy icónico. Voy a salir un momentito de aquí porque yo creo que tengo que compartir también el sonido para poder ver el video. Ok, yo no sé si ustedes reconocen a estas personas. Don José Figueres Ferrer, Pepe Figueres, don Manuel Mora Valverde, líder del comunismo histórico de Costa Rica, y el padre Benjamín Núñez, quien era muy amigo de ambos y propició esta reunión muchos años después de que ellos dos habían estado enfrentados allá en el año 1948. Y justamente esta reunión fue muchos años después para conmemorar una reunión que habían tenido ellos después de la revolución del 48 y que resultó en algo muy interesante y muy bonito que deberíamos ver como un consejo a seguir. Bienvenido, don Pepe. Don Manuel. Mucho gusto saludarlo. Aquí estamos recordando la noche de 1948 en que nos encontramos los tres jovencillos como éramos aquí en estos fríos de Ochomogo. Todavía somos jóvenes. Así me siento. Usted vino y me propuso que nos encontráramos aquí con don Manuel y yo no lo dudé un momento. Como yo recuerdo aquella escena, don Manuel me dijo que era necesario acabar con la contienda, que ya había habido muchas muertes. Ustedes han estado diciendo en su propaganda, y todos somos víctimas del mismo mal de que acabamos creyendo nuestra propia propaganda, que nosotros somos unos reaccionarios que vamos a echar atrás toda la legislación social dada entre ustedes y el gobierno del doctor Calderón Guardia y luego el de don Teodoro Picao. Entonces empezamos a discutir qué cosas se mantendrían. Por ejemplo, se mantiene la caja del Seguro Social. Ustedes, don Manuel, estaban muy orgullosos de haber fundado la caja. ¿Se mantiene la caja del Seguro Social? Y digo, por supuesto. ¿Se mantiene el Código de Trabajo? Por supuesto. Y así se enumeraron varias condiciones que para ellos, o para ustedes, don Manuel, eran fundamentales. Ese fue el planteamiento suyo y coincidía con la razón por la cual don Manuel había venido aquí.
conseguir que usted le asegurara esas garantías de que las conquistas sociales no iban a desaparecer. ¿No fue así, don Manuel? Usted aceptó una serie de cuestiones que yo le planteé, Que para ustedes sean fundamentales. Y en las cuales nosotros siempre hemos estado de acuerdo, pero no así otros políticos. Claro, estoy de acuerdo y yo siempre lo consideré a usted un hombre progresista. Tantas veces conversamos, yo de eso estaba seguro. Entonces, el asunto era hacer eso realidad. Para mí es una cosa tan emocional que nunca la he querido usar en discursos electorales para atraer votos. Me ha parecido que es usar una ventaja indebida que la historia puso en mis manos y nunca he hablado ni siquiera de las glorias, de otras glorias de la guerra, pero mucho menos de ese encuentro que fue, yo diría, y perdonen el ditirambo, digno de Homero. Bien, podemos ver cómo dos grandes personas se pusieron de acuerdo después de una revolución en 1948, una guerra que fue bastante dura. Sin embargo, vieron cuáles eran los puntos en que estaban de acuerdo y lograron superar las diferencias y lograr mucho de lo que ahora conocemos como el Estado Social de Derecho. Eso se los digo porque, o lo traigo como ejemplo, porque creo que deberíamos también, esa es la actitud que deberíamos tener cuando vemos este tipo de conflictividades. Cuando vemos, en el caso de las pesquerías ocurren en un ambiente, en un ecosistema donde hay no solo peces, hay arrecifes, hay aguas de diferentes calidades, hay costas con áreas naturales y también con comunidades que dependen de esas pescas. Entonces, ahí justamente, si nosotros entendemos este principio ecosistémico de las pesquerías, podemos definir formas de pescar que permitan que el ambiente se recupere, formas de pescar con base en criterios científicos, y así la pesca permite convivir las pesquerías con toda la vida silvestre. Y de hecho, estas pesquerías así manejadas contribuyen en general a la salud del ecosistema como un todo. Pero para eso es necesario entender este enfoque ecosistémico, entender que el mar, en este caso, proveer recursos para los pescadores, para el turista, para las comunidades, y también provee alimentos para que las pesquerías se recuperen y sigan una sostenibilidad. Don Felipe, está ya. Creo que tiene el micrófono apagado. Sí, les decía, anterior sí se escuchó la de... Si quiere, vuelve a comenzar esa diapositiva, don Felipe. Esta sí se escuchó. Esa sí. Ok. Sí, les decía que para lograr ese enfoque ecosistémico en las pesquerías hay que ponerse de acuerdo, pero no solamente entre pescadores y ambientalistas, sino toda una serie de instituciones y de organizaciones que tienen que ver con
con el tema del manejo de las pesquerías. Digamos, hay organizaciones no gubernamentales, sobre todo ONGs ambientalistas, que algunos llegan al extremo de decir, no, hay que prohibir la pesquería porque eso le hace un daño al ambiente. Los pescadores dicen, déjenos trabajar, que nosotros estamos ganándonos la vida. Y ahí, en el medio, hay toda una ciencia que tiene que ver con el manejo de las pesquerías, que tiene que ver con la biología, con la ecología, pero también con los balances entre la gente que toma decisiones, en el gobierno nacional, regional, local, en la comunidad. Hay partes interesadas en las zonas costeras de que las aguas sean limpias y que favorezca el turismo. Hay partes interesadas en las pesquerías, todo el comercio de peces, los restaurantes que venden peces, los consumidores que comen pescado, etcétera, etcétera. De manera que todas esas partes al final tienen que sentarse a negociar. Eso es parte del principio del enfoque ecosistémico del manejo de las pesquerías. Y eso lo que va a resultar es un desarrollo sustentable, una buena gobernanza que permita un bienestar económico y un bienestar ecológico y un bienestar humano. La FAO ha hecho un aporte fundamental al tema de las pesquerías, ha generado lo que se llaman directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca, en este caso de la pesca de pequeña escala. Vamos a pasarlas muy rápidamente para no dedicar tanto tiempo y entrar a otros temas. Pero es necesario entender y mejorar el aporte de la pesca en pequeña escala a la seguridad alimentaria y nutricional del planeta. O sea, los peces son una fuente muy importante de la alimentación y perdón, estaba admitiendo a gente que estaba en sala de espera. Un aporte muy importante de proteínas de muy alta calidad y en muchos lugares del mundo es la principal fuente de proteína. Además, las pesquerías contribuyen al desarrollo equitativo de las comunidades de pescadores artesanales y también a eliminar la pobreza. Entonces, lo que se busca es lograr la utilización sostenible y la ordenación prudente y responsable y la conservación de los recursos pesqueros, promoviendo la contribución de la pesca de pequeña escala a un futuro sostenible. Las directrices buscan también proporcionar orientación a estados y partes interesadas para la elaboración de políticas, como ya vimos que son necesarias para reforzar la pesca en pequeña escala. Y también para mejorar la conciencia pública y fomentar el avance del conocimiento sobre la pesca en pequeña escala, su cultura, su potencial y limitaciones. De hecho, en estos tiempos, cuando en las reuniones de la Comisión Internacional de Biodiversidad, se habla de que la mejor forma de conservar la biodiversidad es trabajándola en conjunto con las comunidades locales, porque es su forma de vida y los pescadores están hacerlos partícipes, hacerlos los guardianes del recurso. Y en eso Costa Rica ha sido reconocido mundialmente, internacionalmente, como un campeón de las guías para las pesquerías de pequeña escala. Esto es muy interesante, ¿verdad? Todo lo contrario, lo que dicen algunas organizaciones ambientalistas de que estamos destruyendo los mares, sin embargo, a nivel internacional se reconoce que, por lo menos a nivel de las pesquerías de pequeña escala, ha habido un gran avance para lograr esa sinergia entre producción
y ambiente. Esto es un reglamento que se generó. Hay una forma de gobernanza en pesquerías que son áreas marinas de pesca responsable, donde son áreas que tienen características biológicas, pesqueras o socioculturales importantes. Son áreas delimitadas por coordenadas geográficas y donde la actividad pesquera se regula para asegurar el aprovechamiento a largo plazo y para que su conservación, uso y manejo, el Incopesca podrá contar con el apoyo de las comunidades y otras instituciones. Promueve que haya estudios científicos para lograr esa regulación y también se generan alternativas viables. Muy interesante la experiencia, por ejemplo, de Copetárcoles, obviamente en Tárcoles, donde no solo saben exactamente cuándo, cuánto y cómo pescar, sino que también genera a partir de eso mecanismos de trazabilidad, de manera que los mercados saben que esos peces vienen de áreas marinas de pesca responsable, y eso permite entonces un mayor valor al producto, pero eso obliga también a trabajar en conjunto con el ambiente y no a destruirlo. Ok, vamos a hablar de otro tema. Eso por ahí en la parte de pesquería, en la parte de plaguicidas era el otro ejemplo que les iba a dar. Nos tocó cuando estuvimos de Ministerio de Agricultura y Ganadería, en 2014 al 2018, elaborar este reglamento que lamentablemente fue impugnado en la sala cuarta y ahí está. Y no salió de la sala cuarta, ni siquiera dijeron sí o no, y ya el gobierno sacó otro decreto que me imagino que deroga pero sí lo que quiero decir es que con este decreto es un buen ejemplo de balance entre producción, salud y ambiente basado en ciencia y que logra esa sinergia que yo les había comentado. Como ustedes saben, porque están en una disciplina agrícola, las plagas causan grandes pérdidas. Alrededor de un 41% de la agricultura se pierde por efecto de las cosechas en América Latina. Y bueno, importante que para combatir plagas agrícolas se usa una gran variedad de técnicas, entre las cuales se cuenta el uso de plaguicidas. No es la única forma. Ahora, ningún país desarrollado ha podido prescindir de los plaguicidas. Ahora vamos a ver por qué. En Costa Rica, el 98% del área agrícola es convencional. Solo un 2% es orgánica. Ojalá que avancemos en esto. Pero eso no se va a cambiar de un día para otro. Y esos agricultores convencionales, que son más del 90%, entonces deberían disponer de los plaguicidas menos dañinos y más eficaces, ¿verdad? Y aquí también, hablando de descalificación, hay toda una cuestión de lenguaje. Cuando hablamos de plaguicidas, la gente más cercana al sector ambiental dice que son como el diablo, ¿verdad? Entonces le dice que son agrotóxicos, que son agrovenenos, etc. Y la gente más ligada a la industria de los plaguicidas usa nombres así como terapéuticos vegetales, protectores de cultivos, y para ellos son como la gran salvada de los agricultores. Y en el medio están los agricultores, los productores, que tienen que lidiar con las plagas y también deben usar plaguicidas de la mejor manera y ojalá los mejores productos. Ahora, ambos, nuevamente, tienen un poquito de razón, tanto los que dicen que son la panacea como los que dicen que son lo peor, ¿verdad? Ambos tienen un poquito de razón. Entonces, como efectivamente son eficaces, son una herramienta muy eficaz para el manejo de plagas, pero efectivamente tienen todos algún grado de toxicidad, entonces tienen que generarse regulaciones, deben regularse, no
necesariamente prohibirse, pero tampoco dejarlos a la libre, sino que se debe analizar caso por caso, porque cada plaguicida es diferente. Hay unos más solubles en agua, otros menos solubles, hay unos más tóxicos a la gente, otros menos tóxicos, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que ser considerado a la hora de regular el uso de los plaguicidas, y esa regulación de uso pasa por un proceso de lo que se llama registro, que al final va a generar una etiqueta de cómo debe usarse el producto, pero además genera una fiscalización de un uso adecuado. Ok, el artículo 50 de la Constitución, nuevamente volvemos a un punto que tal vez debía haber puesto de primero. Dice el artículo 50 que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y por ello está legitimada para denunciar los actos que infringen ese derecho, para reclamar la reparación del daño causado. Entonces vean que a veces cuando hablamos del artículo 50 de la Constitución, hablamos del derecho al ambiente sano y equilibrado, y se nos olvida que el Estado también tiene que tutelar el estímulo a la producción. Entonces, en este caso, hay un mandato de estimular la producción y al mismo tiempo proteger el ambiente, que está en la Constitución. Y en materia de plaguicidas, entonces el Estado debe procurar que se mejore la economía de quienes viven de la agricultura, y que el uso de plaguicidas cause el menor impacto negativo posible. Ok. En el año 2004, la Contraloría General dicta una resolución sobre la cual se basa el decreto del 2007, que viene a paralizar el registro de plaguicidas, porque era un decreto, un reglamento muy, muy complicado de poner en práctica. En 2013 se ordena la revisión entonces de ese decreto, y hay una cosa que es importante: los productores en ese momento estaban urgidos de nuevos productos para poder competir con países que ya los tienen registrados, y esos nuevos productos son menos dañinos a la salud y al ambiente, y eso es lo que les decía. ¿Por qué? Porque así lo demandan los consumidores y las agencias reguladoras de países desarrollados. Por ejemplo, las regulaciones en la Unión Europea son súper estrictas en estos temas de plaguicidas, entonces eso ha obligado a la industria de agroquímicos a sacar productos cada vez más amigables con el ambiente y con la salud, y manteniendo la eficacia. Y esos no se han podido registrar aquí por esa legislación obsoleta. Y un tema que es importante es que si no se dispone de plaguicidas modernos, no solo se afecta a la competitividad, sino que terminaríamos comiendo productos importados producidos con los plaguicidas que en Costa Rica no se han podido registrar por la inoperancia del sistema. Y les decía que los plaguicidas modernos son más eficaces y menos tóxicos, lo cual favorece a la producción y al ambiente. Ahí hay una sinergia. Y veamos los datos. Estos son los plaguicidas, la dosis de plaguicidas utilizadas, de herbicidas en azul, de insecticidas en anaranjado y de fungicidas en gris. Y aquí la dosis en gramos por hectárea. Vemos en los 50 y 60, dosis altísimas. Estas fueron bajando en los 70, 80, 90, y en los años 2000 tenemos productos que se usan en dosis mucho más bajas, y sin embargo estamos dependiendo de los productos generados en estos años, porque no se han podido registrar muchos de estos, y todavía menos de estos de los años 2000, ¿verdad? Igual, si vemos la toxicidad, cómo ha venido disminuyendo, esta es la línea roja, la que quiero que se fijen, ¿verdad? Con un índice ahí de toxicidad, y vemos cómo la toxicidad ha venido disminuyendo también. Entonces ha venido disminuyendo la toxicidad y la dosis aplicada. Ok, aquí vamos a ver
un caso de uno de los pocos plaguicidas de última generación que se ha podido registrar, que es Flopiram, que es un fungicida y nematicida. Y se registró aquí como nematicida, sobre todo en banano, para control del nematodo barrenador del banano, que es este organismo que es muy pequeñito, 1 milímetro tal vez, ¿verdad? Que va perforando las raíces del banano y causa todo este volcamiento de plantas porque las va arruinando las raíces. Ok, veamos dos productos. El producto que se usaba antes, el carbofuran, y el producto moderno, el flopiram. El carbofuran ya está prohibido por dicha, pero vean la dosis en kilos por hectárea por año y vean la toxicidad. La toxicidad se mide por la dosis letal media. Es decir, la dosis que causa la muerte en 50% de animales de laboratorio. Significa que entre más bajo este valor, es más tóxico el producto, ¿verdad? Entonces, tengámoslo eso en cuenta a la hora de ver esta tabla. El carbofuran se usa en una dosis de 15 kilos por hectárea por año y el flopiram, medio kilo por hectárea por año, es decir, 30 veces menos. Y en cuanto a toxicidad, la toxicidad es mucho mayor en el carbofuran. Les dije que entre más baja la BL50, más tóxico el producto. Este es 130 veces menos tóxico. Entonces vemos, el flopiram es 133 veces menos tóxico y se usa en dosis 30 veces menor que el producto usado anteriormente para el mismo propósito. Entonces hay una ventaja en registrar los productos nuevos y sin embargo ese decreto, como les digo, fue salacuarteado porque decían que permitía un registro sin considerar los factores ambientales, lo cual no era cierto. Y más bien, justamente por no registrar los nuevos productos es que estamos fumigando más de la cuenta en este país. Y las fumigaciones más grandes en este país se deben al control de una enfermedad del banano que se llama la cigatoca. La cigatoca es causada por un hongo, causa grandes pérdidas y el control más eficaz son los fungicidas químicos. Vamos a hablar de un tema así un poco técnico, así que vayan siguiendo. Hay dos tipos de fungicidas, como ustedes saben. Hay curativos y están los que se llaman preventivos o protectores. ¿Okay? Por razones que no vamos a explicar ahora, el hongo fácilmente se vuelve resistente a los productos curativos y la resistencia a los productos protectores es menos probable. Debido a las disposiciones de la Contraloría del 2004, que se generó el decreto del 2007, y la parálisis de registro que se causó, entonces fuimos perdiendo los productos curativos disponibles. El hongo de la cigatoca se fue haciendo resistentes y al no poderse registrar productos nuevos, los productores solo les fue quedando los fungicidas protectores, principalmente el mancozeb. El fungicida mancozeb es el producto responsable prácticamente por la mitad de las importaciones de plaguicidas de este país, y de esa mitad, la mitad se aplica en banano. Entonces estamos hablando de un 20-25% de los plaguicidas que se usan en el país es para controlar esta enfermedad. ¿Ok? Entonces vamos a ver un caso real. ¿Qué habría pasado si no se paraliza el registro? Okay. Pero sí se paralizó. Entonces vamos a hablar teoría. Esta es la dosis en kilos por hectárea por año de mancozeb, alrededor de 150 kilos por hectárea por año. Estamos hablando de entre 50 y 60 aplicaciones, una por semana, una cada 6 días, de 3 kilos por hectárea. Entonces, imagínense, son 40,000 hectáreas de banano. ¿Okay? Mientras que estos productos de última generación se usan en estas dosis que vemos aquí, menos de 10 kilos por hectárea por año. Eso significa una reducción en el uso de plaguicidas
de un 90 a un 97%. Y no lo hemos podido hacer por la parálisis del registro. Entonces, ahí esa parálisis del registro, ¿por qué se da? Por esa conflictividad, porque fueron gente que solo veían el lado ambiental de las cosas y no veían el lado productivo, y al final terminan haciendo más daño también en lo ambiental. ¿Ok? Porque justamente tenemos la reputación de ser uno de los países que más plaguicidas aplicamos por hectárea, pero es por esto, porque no hemos avanzado en el registro, porque aquí tenemos un caso donde queremos hacer un bien al ambiente, más bien le hacemos un mal. ¿Ah? Siguiente caso, el caso de la piña. La piña tiene, se le ha atribuido varios problemas ambientales como contaminación de aguas, el tema de moscas. El tema de la contaminación de aguas era principalmente por un herbicida llamado bromacil. Ese lo prohibimos en el 2017, 2016, 2017. Y ahí con eso resolvimos el problema. No era quitar la piña, sino quitar el plaguicida que estaba contaminando las aguas. Y en el caso del rastrojo, tenemos el caso de lo que se llama la mosca del establo. La mosca del establo ataca el ganado y causa grandes daños. El animal no solamente sufre daños, sino que se estresa y deja de comer y deja de producir leche o producir carne. Y esos adultos, que son los que se alimentan de la sangre, son hematófagos. Ellos ponen sus huevos en materia orgánica en descomposición. Y en las zonas piñeras, la materia orgánica en descomposición más abundante es el rastrojo de piña. Es decir, lo que queda después de la cosecha, después de que se bota la piña para sembrar nueva piña, ese rastrojo, si se deja ahí en el campo, entonces se vuelve un criadero ideal para las moscas del establo. Entonces, estas poblaciones van multiplicándose y van causando un daño terrible al sector ganadero. Ok. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la sinergia ambiental? Bueno, fíjense que el sector de piña produce alrededor de 200 toneladas por hectárea de rastrojo por año. ¿Qué pasa si toda esa biomasa, y ahí la Escuela de Biosistemas creo que tiene un papel muy importante que cumplir, si toda esta biomasa la convirtiéramos en cosas útiles para el ambiente? Y aquí podemos ver algunas cosas. Si nosotros tomamos esta biomasa y separamos las hojas y le quitamos las fibras, a partir de estas fibras se pueden hacer textiles, se puede hacer papel y cartón, ¿verdad? Y aprovechamos estas fibras en vez de sembrar algodón o producir nylon a partir de combustibles fósiles. Papel y cartón, en vez de sacarlos a partir de árboles, podemos sacarlos de estas fibras, de la piña. Todos esos son procesos que ya existen. No estoy hablando, digamos, fantasía. Una vez eliminadas las fibras, queda una biomasa, podríamos llamarla así en términos coloquiales, estopa. Igual el tallo raíz se muele y esa estopa se puede prensar y obtener un líquido. El líquido se obtiene una enzima que se llama bromelina, que tiene aplicaciones industriales interesantes. Se puede obtener biogás como combustible alternativo. En vez de quemar gas natural o petróleo, quemamos un gas de origen biológico. Se puede obtener etanol para biocombustibles, sustituir combustibles fósiles con etanol. Entonces vean cómo ya estamos teniendo un beneficio ambiental a partir de ese rastrojo. Y luego nos va a quedar unos sólidos que los podemos llevar a un proceso de biorefinería, que es lo que está acá, que por medio de procesos químicos y biológicos, procesos químicos como combustión, pirólisis, gasificación, licuefacción, o procesos biológicos como fermentación, hidrólisis, transformación en nueva biomasa, podemos obtener productos químicos intermedios, no vamos a entrar en el detalle,
o una biomasa intermedia que a partir de otros procesos químicos, otros procesos biológicos, podemos generar productos energéticos, combustibles y productos industriales, plásticos biodegradables, textiles, como ya vimos, medicamentos e incluso biofertilizantes y biocontroladores para sustituir justamente los plaguicidas sintéticos. Entonces, ahí estamos viendo cómo a partir de ese rastreo se pueden generar no uno, sino muchos beneficios ambientales. Claro, tenemos que organizarnos porque estamos como cada uno por su lado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la universidad, el CITA, junto con el CELEC y el CIPRONA, esos son 3 centros de investigación de la universidad, tecnología de alimentos, electroquímica y productos naturales, desarrollaron toda una investigación para desarrollar bioplásticos a partir de los desechos de la agroindustria. Acá tenemos otra aplicación, la Escuela de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de esta universidad está generando a partir del rastrojo de piña biocrudo, es decir, algo muy parecido al petróleo del cual se pueden sacar combustibles de grado gasolina o diésel, que está todavía en una fase donde no se ha escalado, eso es cierto, pero ya los investigadores están desarrollando los protocolos para irlo escalando a mayor escala. La Escuela de Química junto con el Centro de Investigaciones Agronómicas está produciendo en rastrojo de piña este hongo que se llama Morteriella isabelina, que este hongo acumula grandes cantidades de aceite en sus paredes celulares. Entonces puede usarse también para producir aceites, para producir incluso biocombustibles a partir de ese aceite. La literatura habla de ese potencial. Y además, las paredes celulares de este hongo tienen potencial para obtener quitosano, que sirve para estimular las defensas de las plantas y hacerlas más resistentes a plagas y enfermedades. ¿Ok? Aquí en su escuela, en la Escuela de Biosistemas, el doctor Mauricio Bustamante, ha venido desarrollando este prototipo de biorefinería móvil para poder llevar todos estos procesos de los que estamos hablando, llevarlos a las comunidades y generar procesos de biorefinería con el rastrojo que sea. En este caso hablamos de piña, pero podría ser pulpa de café, podría ser caña o cualquiera de esas cosas. Entonces, y nuevamente, bueno, el CIA, Centro de Investigaciones Agronómicas, con el Centro de Investigaciones en Nutrición Animal, están generando alimentos para animales y biofertilizantes a partir de estos rastrojos. Por supuesto, todo esto será realidad cuando tengamos los estudios económicos para ver qué es rentable y qué no es rentable. Ahí los compañeros del Centro de Investigaciones en Desarrollo Agroempresarial están trabajando en estos temas, de manera que podemos a través de estos procesos convertir un problema más bien en productos que sean beneficiosos para el ambiente. Y este es un caso muy bonito de una sinergia entre producción y ambiente. Vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con el uso de nuestra biodiversidad. Existe un gran potencial para generar plaguicidas naturales amigables con el ambiente a partir de extractos vegetales, usos medicinales, usos agrícolas, extractos que pueden ser extractos crudos o aceites esenciales o principios activos purificados, pero estos extractos tienen todo un potencial para sustituir el uso de plaguicidas. Ok, entonces suena muy bien. Hagamos una industria verde. También tenemos una gran riqueza oceánica
donde tenemos cosas como esta. Se ven buenos, ¿verdad? Esos camarones. Bueno, para llegar ahí, estos camarones tienen que haberse descartado estos caparazones o lo que técnicamente se conoce como exoesqueletos. Esos exoesqueletos están formados de una cosa que se llama quitina, que por medio de procesos biológicos se puede convertir en un compuesto que se llama quitosano, que es producto de la eliminación de un grupo acetamida, donde es acetilación de la quitina. Y eso se puede hacer enzimáticamente. Y esa quitina tiene múltiples aplicaciones en la agricultura, en temas ambientales, en medicina, en conservación de alimentos, en cosméticos y otros. Y luego están las algas marinas, sobre todo las algas pardas, de donde se pueden sacar medicinas, biofertilizantes, bioplaguicidas y biocombustibles. Pero ¿cuál es la pega tanto con las algas como con las plantas para sacar extractos? Que para el acceso a la biodiversidad, y no solo nativa, y no solo lo que está en los parques nacionales, para el acceso a cualquier biodiversidad, se requiere permiso de la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad. Y si fueran ágiles, menos mal, pero pueden durar de meses a años en dar un permiso para cualquier elemento de la biodiversidad en áreas naturales, en áreas cultivadas e incluso en biomasas residuales. Entonces, vean que en un afán de proteger el ambiente, más bien nos disparamos en el pie y evitamos que se desarrollen soluciones más bien para proteger el ambiente, para hacer productos que permitan una agricultura más sustentable, más amigable con el ambiente. Entonces tenemos que revisar estas cosas para poder lograr esa sinergia, ¿verdad? Evitar que la gente que está ahí en el tema de biodiversidad piense que los productores son sus enemigos y que si dan permiso se van a meter a destruir el bosque, ¿verdad? Cosa que no va a suceder. Pero existe ese temor, que es, como les decía al inicio, un tema más cultural que real. Y el último tema que quería hablarles es del tema de semillas. Como un ejemplo donde había una gran conflictividad, porque el sector ambiental se opone a que haya certificación de semillas y que haya registro de variedades. Dicen que la certificación y el registro de variedades son procesos que llevan a la privatización de las semillas en manos de las multinacionales. Eso es un discurso que uno escucha y que es totalmente injustificado y falta a la verdad, porque eso no tiene nada que ver. La certificación de semillas es un proceso mediante el cual el Estado garantiza que la semilla que se vende es realmente lo que dice que es. Que si es frijol Cavécar, es frijol Cavécar. Si dice que está libre de enfermedades, está libre de enfermedades, etc. Eso es certificación. Eso es un proceso que hace la Oficina Nacional de Semilla, donde va y revisa cómo se produce la semilla y dice si esta semilla cumple con los estándares para ser comercializada y garantizarle al comprador que no le van a vender, no le van a meter gato por liebre, ¿verdad? No es necesario certificar la semilla que se intercambian los campesinos o que se vende ahí en un comercio, digamos, de una forma local, que yo produzca semilla y le vendo a mi vecino. Eso no tiene nada que ver. La certificación de semillas para semillas comerciales que se venden en los agroservicios o vende el CNP, o, ¿verdad? Ya semilla que se vende en grandes volúmenes en forma comercial. Y eso no tiene nada que ver con la privatización. El registro de variedades tampoco tiene nada que ver con la privatización. El registro de variedades es simplemente un registro donde uno tiene una variedad nueva y la registra y dice, bueno, esta es la variedad de cebolla álvara y está registrada en la Oficina Nacional de Semillas, ¿verdad? Y eso garantiza un seguimiento, pero también garantiza que más bien nadie se va a apoderar de esa variedad, porque está ya registrada. Más bien, a los productores o quienes producen semillas criollas o locales o indígenas les serviría registrar su variedad, porque así nadie puede llegar
y hacer un proceso de biopiratería, robarle la semilla y multiplicarla por allá y decir, ah, esta es mía. No, porque ya está registrada, ya está en una base de datos y las leyes internacionales dicen que no se puede declarar derechos de obtención, se llama, digamos, a lo más parecido a una patente de semillas, no es exactamente lo mismo, pero no se puede declarar derechos de obtención a algo que ya es conocido, notoriamente conocido. Y si algo está en un registro, ya se vuelve notoriamente conocido y entonces ya nadie se lo puede robar, ¿verdad? Entonces, la certificación, como les decía, como garantiza semilla libre de plagas y enfermedades, garantiza una mayor productividad, una mayor sanidad, reduce el uso de plaguicidas y mejora los ingresos de las personas. Vean que tiene solo beneficios ambientales la certificación. Y una variedad registrada es garantía contra eso que llamamos la biopiratería. De manera que estos son procesos que ayudan más bien al sector ambiental, a los sectores campesinos, indígenas, y no son, digamos, procesos que llevan a una privatización. Todavía para mí me resulta muy extraño que el sector ambiental se oponga al registro de variedades y a la certificación de semillas cuando más bien benefician al ambiente y a las poblaciones. Entonces, resumiendo los ejemplos, el caso de pesquerías, la conflictividad es que la pesca acaba con el recurso y desde el punto de vista de los pescadores, que las regulaciones ambientales perjudican a los pescadores. La sinergia, el manejo de pesquerías con un enfoque ecosistémico es altamente productiva y preserva el recurso pesquero. En el caso de plaguicidas, desde el punto de vista ambiental, dice los plaguicidas deben prohibirse porque contaminan. Los productores dicen los plaguicidas son necesarios para una producción eficiente. La sinergia, el registro de plaguicidas de última generación tiene el potencial de reducir mucho el uso de plaguicidas y tener entonces un beneficio ambiental con respecto a la situación actual. Con respecto al rastrojo de piña, ya vimos, la actividad piñera, dicen unos, debe limitarse porque los rastrojos producen moscas y los otros dicen la actividad piñera genera miles de empleos, no debe limitarse. Bueno, el uso de rastrojos se puede utilizar, la solución sería usar esos rastrojos para producir cosas útiles para reducir el problema y generar beneficios ambientales, sociales y económicos a través de todos estos bioproductos que ya mencioné. En cuanto a acceso a biodiversidad, el acceso a biodiversidad puede resultar en una pérdida de la misma, eso dicen el sector más ambientalista, y el sector productor dice el negar el acceso obstaculiza el desarrollo de actividades económicas y generación de empleo. Lo cierto es que el acceso ordenado a la biodiversidad puede resultar en productos que reduzcan el uso de plaguicidas o mejoren el desempeño incluso climático de la sociedad y además de generar empleo. Y en cuanto a las semillas, resumiendo, la certificación de semillas y el registro de variedad dicen que perjudica a los campesinos y los otros dicen los procesos mejoran la productividad y los ingresos de los agricultores y que los derechos de los campesinos están tutelados por convenios internacionales. Entonces, aquí más que sinergia, lo que tiene que mejorarse es la comunicación. Debe establecerse una campaña informativa sobre estos temas para que se eliminen ciertas preconcepciones equivocadas. Y con eso yo terminaría mi presentación y no sé si hay preguntas o si están en el chat. No sé, Mateo, vos decís cómo lo manejamos. Hay una pregunta en el chat, pero vamos primero que Eric Araya tiene la mano levantada. Adelante, Eric. Bueno, buenas tardes. Yo quería empezar preguntando sobre, digamos, estaba hablando con un compañero sobre los métodos alternativos de plaguicidas y demás, que está, por ejemplo, no sé si los que tienen huertas así han usado, por ejemplo, hervir la cáscara del banano, o por ejemplo mi mamá usaba mucho lo que era como hervir el chile y atomizar las plantas con eso. Entonces mi pregunta era más que todo
el por qué se resulta tan difícil promover y hasta utilizar esas alternativas de plaguicidas. Imagino que es, digamos, por la parte de efectividad es más fácil como recurrir a lo fuerte, que es todos estos químicos, y es más fácil como medir los daños de la toxicidad y demás que impulsar a la efectividad de algo que tal vez le genere como más trabajo, pero menos daño. Bueno, ahí hay varios temas. Uno es, digamos, sí, que los plaguicidas químicos tienen una composición definida y entonces son más predecibles, digamos. Sin embargo, se ha avanzado mucho en eso que usted dice, Eric. Digamos, hay muchos productos de origen natural, incluso registrados en el Servicio Fitosanitario del Estado. El lunes tuvimos un foro justamente en la facultad para ver esas alternativas, cuál es el estado en que están y qué se necesita para ampliar su uso, aprovechando una coyuntura especial que tenemos en este momento, que es el tema de la crisis de los contenedores y de la guerra en Europa, que eso está causando un aumento desmedido en los costos de fertilizantes y plaguicidas, y entonces la gente está preocupada por la rentabilidad de esos negocios, y entonces nosotros vemos una ventana de oportunidad para eso que usted dice, porque muchas veces esos productos naturales, digamos, pueden resultar caros. Bueno, eso es que no es solo pereza de hacer el trabajo, eso es mano de obra, eso cuesta, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es importante, digamos, aprovechar esta situación para llevar eso y hacerlo más general. Creo que voy a pasar en el chat el link a la actividad que ya se subió a YouTube. Faltan unas charlas de subir, pero ya mañana se terminan de subir todas, porque estuvo muy bueno la actividad, y que justamente se refirió a eso, a cómo, o sea, ver resultados prácticos, resultados, digamos, de investigaciones estadísticas, digamos, sobre esto. Y hay, como usted dice, opciones interesantes. Se presentan datos de productos naturales con experimentos, con datos analizados estadísticamente, etcétera, y comparados con productos sintéticos con resultados muy interesantes. Entonces, voy a ponerlo ahí en el chat. Ahí está el enlace. Como les digo, nuestra persona de comunicación los está subiendo todos a YouTube. Ya los ha subido casi todos, pero pero ya mañana van a estar disponibles todas las charlas. Hay charlas sobre biocontroladores, de bioplaguicidas, de productos naturales, de bioles, de abonos orgánicos, etcétera. Y la idea es que estas cosas se den a conocer más, ¿verdad? ¿No? Usted tiene toda la razón, Eric. Gracias, don Felipe. Seguiría Ronnie Blanco. Adelante, Ronnie. Sí, sí se me escucha. Sí, perfectamente. Ok. Bueno, mi pregunta va más enfocada porque vi que usted habló solo como de la pesca, pero en pequeña escala. Y bueno, creo que, bueno, o me parece que el problema no es la pesca a pequeña escala, sino a gran escala. Entonces me gustaría como saber su posición al respecto y como ver qué medidas se han tomado respecto a eso y eso. Ok. Viera que la pesca en pequeña escala también. Nosotros tuvimos bastante conflicto con los pescadores artesanales cuando les pusimos las tallas mínimas de captura para el pargo. Les voy a contar el cuento, ¿no? Resulta que el pargo
Bueno, primero, ¿qué son tallas mínimas de captura? Es la talla más pequeña en la cual legalmente se puede pescar una especie. Y la talla mínima de captura está relacionada con la talla a la primera madurez sexual. O sea, si uno captura peces que están en una talla por debajo de la talla primera madurez sexual, está capturando juveniles y por lo tanto está disminuyendo la población, ¿verdad? No le está dando chance a que se recupere. Entonces, y ellos estaban pescando pargos de 28 o 30 centímetros cuando la talla a primera madurez sexual es de 38 centímetros de pargo. Vean que ahí tuvimos una conflictividad, una negociación que tuvimos que establecer con los pescadores y llevar a decirles, bueno, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana porque sí, los matamos, pero de aquí a 18 meses o algo así les dimos, tienen que llegar a los 38 centímetros. Y les enseñamos unos modelos de simulación ahí en Excel, donde veíamos que cambiando las artes de pesca, poniendo un anzuelo más grande para capturar peces más grandes y el tamaño de redes y otras cosas, se lograba realmente recuperar el recurso, ¿verdad? Porque ya estaban capturando lo que ellos mismos ya llamaban llaveros, ¿verdad? Parguitos así, ¿verdad? Y ya con eso pues se empieza a generar una pesquería. Ya yo estoy viendo incluso pargos con cierta certificación en algunos supermercados, ¿verdad? Que dicen de pesca responsable y son unos pargos ya, ¿verdad? De un tamaño mucho más interesante. Y eso lo que permite es que se reproduzca la especie. En pesquerías de alta mar, digamos, de grandes pesquerías, lo que se llaman los grandes pelágicos, que son básicamente atún, dorado, que son los picudos, ¿verdad? El pez vela, pez espada y los tiburones. Okay. La conflictividad ha sido sobre todo con los tiburones, el tiburón martillo sobre todo, que ya se declaró como especie amenazada. Entonces ahí básicamente, ya en ese caso, lo que hay que generar son soluciones, una pesca muy responsable y la verdad que en términos prácticos lo mejor era prohibir la pesquería y la comercialización de tiburón martillo. Pero vea qué interesante, porque en tiburón martillo teníamos el mismo problema de las tallas mínimas de captura. Fíjense que la talla mínima la primera madurez sexual de tiburón, a ver, no me acuerdo, creo que anda como en 80 centímetros digamos, de la aleta, del centro de la aleta caudal. Eso significa que son animales de 1,80 m o así, ¿verdad? Sin embargo, se estaban capturando tiburones de 40 y 30 centímetros. Las tallas mínimas de captura estaban mal, completamente mal. No estaban correspondiendo con las tallas a la primera madurez sexual. Si ustedes van a una pescadería y les venden pescado sin decir qué especie es, lo más probable es que sea tiburón. Y lo más probable es que sea tiburón juvenil, lo que llaman bolillo. Eso es una barbaridad, ¿verdad? Esa pesca. Entonces, se establecieron las tallas mínimas de captura, casi nos incendian Punta Arenas, ¿verdad? En aquel momento, porque decían que los íbamos a arruinar. Y tuvimos que convencer a la comunidad que eso más bien iba a favorecer a las pesquerías, porque al establecer un tamaño mínimo de captura, se podía capturar tiburones que no fueran juveniles, de otras especies, que no fuera martillo, ¿verdad? Porque el martillo sí lo habíamos prohibido. Pero ahí ese es un tema, lo de las tallas mínimas de captura. El otro tema es las artes de pesca de las pesquerías de gran escala. Hay dos artes de pesca, Ronnie. Son el arte de pesca. Bueno, en realidad hay dos, uno que es con anzuelos y otro es con redes. La pesca con redes de alta mar son unas redes enormes de 500 metros de largo y que las va jalando un barco y van capturando todo lo que viene, ¿verdad? Y ese es digamos, el atún, que es lo principal que se busca ahí. Digamos que es el atún
de mala calidad porque se estresa todo el atún y es el que va para la industria del enlatado, ¿verdad? Y el atún que se pesca con anzuelo, y de eso hay dos modalidades, ahora se los voy a contar, ese tiene una mucho mayor calidad y ese es el que se exporta o se vende fileteado, etcétera, ¿verdad? Es atún diferente, ¿verdad? Si alguien ha tenido la oportunidad de comer un filet de atún, nada que ver con el atún de lata, ¿verdad? Pero dentro de palangre hay dentro de anzuelo está lo que se llama el palangre, que son líneas larguísimas de anzuelos, ¿verdad? Es una línea larga y después con un montón de anzuelos colgando y esa es muy poco selectiva. Entonces hay pesca atún, pero también vienen tiburones y todo. Incluso hay pescadores que, bueno, se dice que el tiburón es una pesca incidental, lo cual es cierto en la mayoría de los casos, pero se sabe que hay pescadores que les dicen tiburoneros, que saben dónde están las manchas de tiburón y van detrás de los tiburones. ¿Para qué? Para vender la carne en el mercado nacional y exportar las aletas para el mercado internacional. No es que se hace aquí el aleteo, que dicen que le cortan las aletas y botan el cuerpo, sino que se trae el tiburón completo y ya el tiburón muerto se separa la carne de las aletas. Pero las aletas tienen muy buen precio, entonces por eso es que hay esa gente que les dicen tiburoneros, ¿verdad? Con la pesca, hay una pesca más de anzuelo, más selectiva, que es la que se llama de palo verde o green stick, que esa es mucho más selectiva, es básicamente pescar como pescar con caña, ¿verdad? Ya a un nivel más, de mayor nivel, y con esa se puede pescar selectivamente atún, dorado, y ese es el atún y el dorado que adquieren el mayor precio internacional. Entonces, vean que una práctica sustentable como es el palo verde, también es una práctica económicamente más rentable, ¿verdad? Porque es los pescados de mayor calidad además. Entonces, ahí también pues se debe buscar esa sinergia. Me parece que esos artes de pesca, como el palo verde, permiten pescar, que las poblaciones se recuperen y también evitar la pesca incidental. En las pesquerías también hay todo un tema que tiene que ver con la zonificación, dónde pueden pescarse tales especies, cuáles otras, etcétera, cuáles artes de pesca se permiten, en qué lugar, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si respondo su pregunta. Para mí, digamos, si usted pregunta, en mi opinión, esa pesquería de redes de cerco no debería darse en nuestras aguas territoriales. Pues la ley de Incopesca es demasiado permisiva. Lo que pasa es que Sardimar, no sé cómo consiguió un estatus de zona franca, entonces para poder mantener ese estatus tiene que procesar atún nacional, y para procesar atún nacional tiene que ser atún pescado en aguas nacionales o atún pescado en aguas internacionales, pero con bandera nacional. Y lamentablemente no hay una flota de cerco de bandera nacional, que para mí sería muy interesante que tuviéramos esa flota, que pescara en alta mar, fuera de las aguas territoriales, la cuota que Costa Rica tiene, y dejar nuestras aguas territoriales para lo que es la pesca de pequeña escala, la pesca de atún con palangre o mejor con el palo verde, y las pescas artesanales cercanas a la costa. Son las primeras, creo que son 5 millas de la costa donde faenan los artesanales. No sé, Ronnie, si le contesté la pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias, Ronnie. ¿Seguiría Oscar? Adelante, Oscar. Buenas noches. Buenas noches. Don Felipe, ¿qué tal es tan dañino o tan favorable para el medio ambiente la pesca, pero por cultivo, como lo que se llama el camarón cultivado o el mismo las mismas clases de peces? Ok, hay también diferentes técnicas de producir camarón de cultivo. Digamos, la técnica más usada en todo el mundo
la más barata es producir camarón ahí en los manglares, y eso desde el punto de vista ambiental es igual de malo que la famosa pesca de arrastre que ya se prohibió, ¿verdad? Uno la puede hacer más intensiva para ocupar menos campo, pero entonces ya tienes que echarle antibióticos para evitar infecciones bacterianas, pues están muy pegados los camarones unos a otros. Entonces, la pesca de ese arte, de esa forma de cultivar camarón, en mi opinión, no es sustentable desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, hay otras formas de pescar camarones muy interesantes que han sido desarrolladas y que hay un plan piloto. Es un programa que desarrolló el Parque Marino de Punta Arenas junto con la Universidad Nacional para desarrollar pesca de camarón en el mar, pero cultivado. Entonces son unas redes que están ahí en el mar, en botes, en barcazas, ¿verdad? Las tiran al mar y tiran las crías de camarón. Creo que tiene un primer paso de huevo a camaroncitos pequeños, y luego eso los tiran ahí y les dan cierta alimentación y están en un ambiente muy parecido a su ambiente natural, y no hay que destruir manglares, y salen unos camarones de muy buena calidad con muy poco daño ambiental. Y además los mismos pescadores tienen ahí cerca o en los mismos barcos tienen el restaurante y sirven a los turistas el camarón ya listo. Entonces le dan un valor agregado. Ese tipo de cosas a mí me parece que son soluciones interesantes y ojalá también se vayan replicando. Es algo muy reciente, pero que podría generar una industria camaronera interesante, y además ojalá aprovechar los subproductos como la quitina, ¿verdad? Para otras cosas, para generar bioplaguicidas como los que mencionaba Eric, mencionar otro tipo de cosas útiles a partir de esos exoesqueletos, y también una industria muy interesante de cultivo diferente. Voy a tratar de buscarles ahí en mis chats por ahí debo tener un video de ese sistema de cultivo de camarón. Pero bueno, ahí hay posibilidades interesantes incluso de emprendimientos. Yo entiendo que AUGE, la Agencia Universitaria de Gestión Empresarial, está apoyando un emprendimiento para producción de camarón en piscinas, que es muy interesante, como una forma diferente de producción de camarón. Gracias, don Felipe. Si quiere ahí después me lo manda y yo se los comparto a ellos. Ok. Sí. Es un trabajo muy bonito que está haciendo. Por si ya no lo tengo, yo acabo de borrar todos mis videos del teléfono, demasiado lleno. Sí. Luego hay unas preguntas en el chat. ¿De qué forma se podría reducir la dependencia de los plaguicidas como Mancozeb en el cultivo del banano sin afectar la productividad? Ok, la forma más rápida es registrando las moléculas de última generación. Como vimos, se usan dosis 20 veces menores y con eso reducimos mucho. Yo creo que los plaguicidas en general se pueden reducir a la mitad a muy corto plazo en este país. Yo creo que con 3 ingredientes, y uno de ellos tiene que ver, varios tienen que ver con ustedes. Uno es eso, el registro de moléculas de última generación. Solo ahí, de un solo tiro, en menos de 2 años o 3 años, podemos reducir un 20% y otro 20% en los próximos 5 años. Luego, seguir promoviendo prácticas de cultivo agroecológicas con menos productos químicos, con más regeneración de suelos para que las plantas tengan mejores defensas, y con base también en estos productos naturales, como ya se ha mencionado acá,
como los que se vieron en la actividad que les pasé. Y también diseñando sistemas productivos que sean más resilientes. Por ejemplo, sistemas más diversos resisten mejor el ataque de las plagas porque, por decir así, las confunde. Tienen menos posibilidad de atacar a un cultivo cuando uno le pone otro cultivo a la par. Ese tipo de cosas me parece que es importante. Los monocultivos en general son más vulnerables que los cultivos mixtos. Ese es el otro tema. Y el otro tema es el tema de manejo intensivo de información. Como a través de sensores que permitan una mejor, un riego más preciso, una mejor utilización de fertilizantes en el riego, un uso de plaguicidas solo en el momento que se ocupa, en el lugar que se ocupa y no en todo el campo ni todas las semanas, ¿verdad? Un concepto de agricultura de precisión. Y a mí me parece que en la escuela de biosistemas hay gente que ha venido trabajando en el tema. De hecho, estamos trabajando con don Francisco, José Francisco Aguilar, con don Matías, un proyecto allá en Tierra Blanca de Cartago para reducir el uso de plaguicidas con base en tecnología. Un profesor en mi doctorado, hace muchos años, en los años 90, cuando yo estaba sacando el doctorado en Estados Unidos, decía que a veces sustituimos información por plaguicidas, ¿verdad? No sabemos algo, entonces échele. Y no sabemos a qué nivel está la plaga, échele. Vimos un bichito, échele. En vez de conocer exactamente cuáles son las etapas, las condiciones climáticas, etcétera, etcétera, que hace que este bichito se convierta en plaga y entonces atacarlo ahí, ¿verdad? Entonces son esos tres componentes: mejor uso de información con tecnología, plaguicidas naturales y producción agroecológica y ¿cómo se llama? Y registrar los productos de última generación que, como les dije, cada vez son menos dañinos y se usan en dosis más bajas. Con esos tres ingredientes yo creo que podemos mandarle un reto al país, que podemos reducir a la mitad los plaguicidas aplicados, la cantidad de plaguicida aplicado, lo podemos reducir a la mitad en 4 años. Excelente. Aparecieron más preguntas. Oscar, otra vez, adelante. Sí, adelante, Oscar. Sí, disculpe. Es que usted mencionó sobre el foro del lunes. Sí. ¿Cuál es su posición sobre el agnóstico como lo está planteando en el proyecto? Bueno, lo que conozco del proyecto es lo que expuso el compañero. A mí me parece que las algas en general, en realidad Nostoc no es una alga técnicamente, es una cianobacteria, pero por su forma así como se ve macroscópicamente parece una alga. Antes se clasificaban como algas azul verdosas o cianofisias, ahora se conocen como cianobacterias. Esas tienen muchas ventajas. La gran ventaja de estas algas, de las microalgas, es que tienen una capacidad de producir biomasa muy grande. Pero las cianobacterias, además, tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico. ¿Ok? Entonces se convierten en mini fábricas de fertilizantes, ¿verdad? Que no requieren el daño ambiental de los fertilizantes, ¿verdad? En su fabricación. Y además, uno los puede ver como un fertilizante de liberación lenta, ¿verdad? Que conforme se van descomponiendo, van liberando el fertilizante. Y entonces tienen menos producción por unidad de tiempo de óxidos nitrosos, que son gases de efecto de invernadero. Por otro lado, si se logra optimizar el sistema que está desarrollando el compañero, además está muy bien acompañado por Margarita Silva del CIMAR, que sabe cualquier cantidad sobre microalgas, y ella y su esposo, el doctor Giuseppe Torcillo, que es bueno, él está jubilado, pero él trabajaba en Florencia, un programa de microalgas muy interesante. Yo creo que puede llegar a algo interesante y ojalá esas tecnologías se usen más
hay que ajustarlas, hay que irlas, digamos, sí, ajustándolas cada vez más, hay que irlas afinando para que lleguen realmente. Pero yo veo un potencial incluso de sustitución de fertilizantes químicos, sobre todo ahora, como les decía, que es una oportunidad de que con base en los materiales locales generar productos más amigables con el ambiente y generar emprendimientos con base en nuestra propia diversidad. Tengo a John, ¿verdad? Ajá, correcto, gracias. Sí, sí, dos cosas. Era bueno, al menos yo no sé si lo mencionó o no, pero bueno, la utilización del rastrojo de piña que también lo utilizan como alimento para estabulados de ganado. Sí, correcto. También. Sí, ha habido investigaciones muy interesantes que han hecho los compañeros de la Escuela de Zootecnia para generar, bueno, estabulado, pero sobre todo para hacerlo en ensilaje. Se puede ensilar muy bien y generar ese alimento para el ganado. Yo puse el tema de la biorefinería porque, o sea, a mi juicio, sí, es una opción muy buena para el ganado, pero a mi juicio uno debería sacarle más el jugo a esa biomasa, debería sacarle fibras, debería sacarle bioplásticos, biocombustibles, y con lo que va quedando, entonces ya generar el alimento para los animales. Y se lo digo por una razón, no solo económica, sino, si se quiere, teórica. Y si ustedes recuerdan de sus cursos de química, una biomasa básicamente tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y luego otros elementos como fósforo, potasio y otras cosas, ¿verdad? Pues resulta que la mayoría de lo que son bioplásticos, por ejemplo, son compuestos de carbono, los biocombustibles son compuestos de carbono, los biocrudos son compuestos de carbono, las fibras son carbono, bueno, carbono, hidrógeno y oxígeno, son carbohidratos y otros fenólicos y otros. Pero ¿qué pasa? Al ir sacando eso, yendo valorizando esas cosas, lo que va quedando va concentrando las otras cosas, los minerales, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, ¿verdad? Y entonces, por lo menos desde el punto de vista teórico, eso que va quedando, eso que va después de sacarle todos esos otros compuestos, por lo menos en teoría va a ser más rico en esas cosas, en los nutrientes que necesitan tanto los animales como las plantas, si es que vamos a hacer algún abono orgánico a partir de eso. Entonces sí, se puede usar directamente para hacer abono orgánico, para hacer alimento para animales, o se puede, digamos, sacar los otros productos, valorizarlo y luego sacar al final de lo que queda esos temas de alimento. Pero digamos, eso no quiere decir que mientras se desarrollan esos otros procesos, mientras se optimizan, no se pueda usar, ¿verdad? Para ustedes como ensilaje, como estabulados para animales y también para abonos orgánicos directamente, como compost. Ok, tenía otra pregunta. Siendo, bueno, al sector pesquero, siendo un área muy de poco recurso, una vez, que bueno, creo que al parecer en el plan de gobierno del futuro presidente, próximo presidente, aparecía un proyecto como de trazabilidad de los atuneros grandes que se llevan los atunes sin pagar nada de las costas de Costa Rica. Entonces, o sea, tenía un plan así como de que ellos reportaran el atún y pues pagaran un precio ahí. Entonces, que sí, ese sería un proyecto bueno como para generar ingresos para la misma área pesquera, ¿no? Sí, claro. Ahí, eso, digamos, eso se hace, digamos, pero no como una trazabilidad, sino que lo que se desembarga se lleva al registro. Incopesca lo tiene, las estadísticas de pesca. Lo que
Lo que sí sería interesante es generar una trazabilidad del mar hasta el consumidor para que el consumidor sepa qué es lo que está consumiendo. Ahora, es importante, y ahí ojalá que se logre, pues no lo logramos, cambiar la ley de Incopesca. De la ley de Incopesca, no sé si es la de Incopesca o la ley de pesca de acuicultura, es que hay dos leyes, pero que dice que los barcos atuneros de bandera internacional que pesquen en aguas nacionales y dejen su producción en la industria nacional, entonces se les da, digamos, otro permiso prácticamente gratuito. Y a mí me parece una barbaridad eso. Eso no debería ser. Eso me imagino que se hizo en un momento que se quería impulsar la industria atunera, ¿verdad? Pero de lo que hay que hacer es corregir esa ley para cobrarles lo que haya que cobrarles, ¿verdad? Porque ahí el Incopesca está perdiendo plata que podría usar en mayor investigación, en hacer mejores pesquerías. Y sí, el tema de la trazabilidad se está tratando de lograr, pero sobre todo con la otra pesquería, la pesca con anzuelo, y es totalmente factible y ojalá que lo hagan, ¿verdad? Bueno, teníamos una última pregunta del chat. ¿Por qué el proceso de registro, bueno, dice de productos, pero me imagino que es de moléculas, permitidos va tan atrasado en la actualización? Porque justamente para mí, porque por una interpretación tal vez equivocada de lo que dijo la Contraloría, entonces el proceso de registro se tiene que pasar por 3 ministerios y eso es una cosa muy engorrosa y además, sobre todo en el Ministerio de Ambiente a veces funcionan criterios más ideológicos que técnicos. Pero para mí, digamos, y por lo que se la cuartearon ese proyecto fue porque nosotros planteamos, y antes de decir esto, tengo que explicar lo que es el ingrediente activo y lo que es el producto formulado. El producto formulado es lo que se vende en los agroservicios, lo que se echa en el campo. El ingrediente activo es la materia prima de la cual se hace el producto. Es un producto que viene en una alta concentración, que no se aplica en el campo, sino que se usa para formular o para generar la información que se necesita para el ingrediente, para el producto formulado. Nosotros planteamos que el ingrediente activo, no el producto formulado, sino el ingrediente activo, si estaba registrado en productos en países de altos estándares, que se aceptara ese registro, qué sé yo, de países de Europa y así, de la OCDE, que tuvieran buenos estándares de registro, y que solamente se analizara aquí el formulado, que es el que tiene, como es el que va al campo, es el que se va a usar en las condiciones ambientales particulares de Costa Rica, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese sí, pero el otro que se aceptara el registro, eso sí, manteniendo la salvaguarda, que fueran países con altos estándares de registro, para agilizar ahí el proceso, porque era súper lento, ¿verdad? Y entonces que los ministerios como el MINAE, Salud y el MAC simplemente revisaran que la información venga completa, que el producto todavía esté registrado, que no haya sido prohibido, etcétera, y entonces se registraba y luego ya se hacían todas las verificaciones ya con el producto formulado. Y eso agilizaba mucho el registro, pero al final eso no sucedió. Yo no conozco el nuevo decreto, pero además la gente para brincarse pasos, ¿verdad? No presentaba toda la documentación, entonces les devolvía el expediente. Entonces yo creo que todo el mundo tenía un poco de culpa. Salud, MINAE, MAC y el mismo registrante, ¿verdad? Hacían los temas más complejos. Entonces, sí, era un sistema muy engorroso. Apareció una nueva pregunta. Adelante, Emily. Emily, adelante. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es más que todo para el sector piña o el sector piñero. Digamos,
todos sabemos, digamos, que obviamente el montón de plaguicidas y demás que se usan en las piñeras, o sea, es tóxico tanto para la salud de los habitantes que viven cerca de las piñeras. Y eso estuvo hablando la otra vez en reportes digamos, como de la afectación que estaba haciendo la piña en lugares de afuera a la hora de exportarlos, porque estaban causando cáncer y otras enfermedades. Mi pregunta, digamos, es más que todo a esto, digamos, como sabemos que en las piñeras, digamos, hay muchas enfermedades atacando digamos, la piña. Obviamente, si no se produce piña, si no se saca, si no se exporta, y no hay trabajo, no hay ingresos y cierran muchas producciones, ¿verdad? Entonces, como que, es que no sé cómo plantear la pregunta, digamos, como, ¿qué tipo de plaguicidas se podrían usar? O sea, que no sean, ¿cómo te digo?, tan tóxicos, pero que sirvan para en sí atacar el montón de plagas o la cantidad de plagas excesivas que existen en un cultivo de piña. Ok. Bueno, lo primero es justamente pasar de esos productos viejos, más tóxicos, a productos nuevos, de última generación, menos tóxicos. Eso es un punto. El otro punto, y la piña es un buen ejemplo, donde se pueden hacer cosas bien interesantes, mejorando los suelos. Digamos, hay hongos que atacan la piña, que son hongos de suelo, como Phytophthora, Fusarium y otros, que realmente se pueden manejar a través de incorporación de materia orgánica, el uso de controladores biológicos y ese tipo de cosas. Y lo otro es el uso de, justamente, de agricultura de precisión, sensores remotos ligados a drones, donde se puede mapear el cultivo y ver dónde están las plagas, y también con drones de aplicación uno puede ir y aplicar en sitios justamente solo donde están las plagas y reducir entonces la necesidad de aplicar en todas las miles de hectáreas de piña, sino más, solo muy dirigido. Entonces esas son las cosas que yo veo que se pueden hacer y que son totalmente factibles de usar para hacer el cultivo más sustentable. Y hay productos que no hay más remedio que prohibirlos, ¿verdad? Como el caso del bromacil que les mencionaba, que hubo que prohibirlo porque era un producto, o sea, de toxicidad no era tanta, pero sí estaba contaminando las aguas porque era un producto muy soluble y no había manera, por más que se aplicara con cuidado, de que no contaminara las aguas subterráneas y entonces contaminar a los acuíferos donde iba a sacar el agua potable, las asadas, ¿verdad? Entonces lo prohibimos, ahí cortamos por lo sano, ¿verdad? Pero sí, deberíamos ir pensando en cambiar completamente el portafolio de agroquímicos. Tenemos otra pregunta. Adelante, Leandro. Buenas noches, don Felipe. Buenas Tengo noches. una pregunta. Dime. Mi pregunta es esta. ¿Qué tan factible y eficiente es usar transgénicos en el uso de cultivos para así reducir el uso de plaguicidas? Por ejemplo, es muy bien sabido que insertando el gen de resistencia ante un virus o una plaga se puede evitar el uso de plaguicidas. O también no es que se evite el uso de plaguicidas, es que se injerta un gen de resistencia de plaguicidas al cultivo para que así afecte solo a la plaga y no al cultivo. ¿Qué tan eficiente es esto comparado con el uso de agroquímicos orgánicos? Ok. Depende del cultivo, pero sí, digamos, ha sido una metodología. Quizás ha sido las tecnologías que se han adoptado más rápido porque sí es sumamente eficiente. Sin embargo, el tema es no usar incluso nada, ni plaguicidas químicos, ni biológicos, como si fueran el único remedio, ¿verdad? O sea, si usted empieza a usar los transgénicos y no los combina con otras formas de manejo, rápidamente la plaga se va a volver resistente a ese gen o esa toxina
anti-insectos. Ahí está el mío, agarré ese negro. No, si es lo que no sirve ahí. Emily, eso, gracias. Sí, es muy eficiente los transgénicos, y eso es lo que me preguntas, pero sí también hay que manejarlo con cierto cuidado y hay que ver en qué cultivo, digamos. Por ejemplo, una cosa es maíz, por ejemplo, y otra cosa es, no sé, piña, por poner un caso. ¿Por qué? Porque el maíz es una planta que es nativa de Mesoamérica y uno no quiere que se contamine con genes foráneos y que después venga alguien y diga, ah, no, esa planta tiene el gen que yo patenté, entonces esa es mía, ¿verdad? Porque la polinización del maíz es cruzada, entonces el maíz se mezcla con unas variedades con otras y es muy fácil que haya escape transgénico hacia otras plantas. Mientras que en el caso de la piña, prácticamente la reproducción sexual es muy poca. Y entonces ahí, o digamos, cosas que no son nativas, como yo que sé, arroz, por ejemplo. Habría que ver cómo se mezcla el arroz con otras variedades silvestres, ¿verdad? Todo eso hay que estudiarlo, la genética, para el tema de los transgénicos. Ahora hay tecnologías que no son necesariamente transgénicas, pero que sí son de modificación genética, que es lo que se llama el CRISPR. CRISPR es una tecnología que lo que hace es básicamente que la planta active sus propios genes de resistencia. Es una tecnología que se llama edición genética, ¿verdad? No inserta un gene con una toxina, sino que hace que la planta exprese sus genes de resistencia de una mejor manera. Entonces, eso sigue avanzando mucho, ¿verdad, Leandro? Entonces, sí, digamos, desde el punto de eficiencia está bien, pero sí hay que tener otras consideraciones ambientales, sociológicas, etcétera. Todo un protocolo, se llama el protocolo de Cartagena, que habla de todos estos temas, ¿no? No sé, Leandro. Sí, muy interesante eso de la resistencia a los antibióticos, sí, porque se nos puede salir de las manos y Sí, puede ser hasta imparable una plaga o un virus. De hecho, eso ocurrió en Brasil ahí con el gen de resistencia a ciertas plagas, el gen BT, y empezó a aparecer la plaga resistente al gen BT, a la toxina BT, y acabó, digamos, hizo estragos, ¿verdad? Porque recuérdense que en estas cosas Charles Darwin tenía razón, los sistemas vivos están en constante evolución, y si usted le pone, digamos, un plaguicida, ya sea natural o sintético, a una plaga, rápidamente empiezan a aparecer plagas resistentes, porque la naturaleza es así, se va adaptando a las nuevas presiones de selección que se le ponga enfrente. Entonces, ahí es donde hay que trabajar de una forma más integral y no creer que hay balas mágicas que nos van a resolver un problema, ¿verdad? Porque ahí es donde empezamos con problemas. Correcto, muchas gracias. Aclaró la duda. Gracias, Leandro. Muchas gracias. Bueno, creo que estaríamos, ya estamos llegando también a la hora. Entonces, don Felipe, muchísimas gracias por esta charla magistral tan buena y también a todos ustedes, muchachos, por hacer, como siempre, muy buenas preguntas. Entonces, muchas gracias, don Felipe. Bueno, gracias a ustedes realmente por la atención y se mantuvieron casi las 2 horas, ¿verdad? 2 horas. Sí. Excelente. Yo los torturé bastante. Gracias. No, muy bien, siempre muy agradecido por toda esa tortura. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la charla. Un gusto. Gracias. Gracias.